me voy presentando. Mi nombre es Nerea, como he dicho, y soy la preparadora del bloque de gestión financiera. Es el bloque sexto de la oposición. Y bueno, aunque luego entraré en detalle de qué es lo que vemos, qué es lo que hacemos en las clases y cómo preparamos la asignatura, bueno, pues contaros ya de primeras que es la asignatura, junto con otras dos, que tiene más contenido práctico, en la que vemos sobre todo y estudiamos el presupuesto de la administración pública, concretamente de la Administración General del Estado, y que es una asignatura que tiene un enfoque importante práctico. Entonces trabajamos muchísimo los casos prácticos, las definiciones y también trabajamos el ejercicio de test, por supuesto, pero nos centramos en el enfoque práctico porque de la teoría que estudiamos y de la legislación aplicable a los supuestos prácticos que entran en el examen, pues cambia mucho la cosa. También veo conectada a Eva. Hola, Eva. Hola, Nerea, muy buenas. Bueno, pues nada, yo soy Eva, soy la preparadora del bloque de políticas públicas. Vale. Perfecto, yo creo que ya te escuchan. Habla a ver si... Buenas, hola compi, felicidades. ¿Por qué? Porque hacemos 2 años. Claro. Vale, me gusta. ¿Y os acordáis que ya podemos marcharnos de los respectivos lugares, menos Eva, Nerea y yo tratamos de salir? De la María Mercante. Esto sí. A la vuelta hemos logrado. ¿Subo la ventana o qué? No, poquito. ¿Se nos escucha bien? Yo ¿Sí? a ti sí, Nerea, sí. Vale, perfecto. Ahora sí se escucha, venga. Ya sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por haber asistido a la charla, ¿vale? Y nada, vamos a explicar lo relativo a las oposiciones del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, Grupo A2. Y estamos aquí presentes. En primer lugar, voy a presentar a mi izquierda Antonio López Ávila, es el preparador de la Unión Europea y Contratación Pública, trabaja en la Oficina de Asilo y Refugio. A continuación, online tenemos a Nerea Goñi Jiménez y a Eva Cisterna. Nerea Goñi trabaja en la Diputación de Álava. Hola. Ambas, ¿Me oís bien? pues eso, funcionarios del Cuerpo de Gestión. Falta el... Entonces, bueno, Alejandro no ha podido asistir por temas personales y él está ahora mismo de excedencia y Se corta el audio. el colegio que la han aprobado. No se escucha, no.
Se ha cortado. Se les ha debido de cortar la conexión. Me llama Javier. ¿Llamas tú? Vale. Vale, se ve que tienen problemas de conexión, así que si os parece voy haciendo una breve introducción de qué es esta oposición, qué es lo que hacemos, cómo nos organizamos los preparadores y qué es lo que vemos en clase. Bueno, como yo he dicho, yo me encargo del bloque sexto, que es el tema de gestión financiera, pero junto a mi bloque existen otros 5 bloques. Esta oposición está formada por 6 bloques. Tenemos un preparador especializado en cada una de las asignaturas. Cada uno se ha especializado en su materia y se encarga de hacer y diseñar el material que nosotros vemos en clase, preparar esquemas, preparar temario, preparar casos prácticos, preparar exámenes tipo test, cada uno en la especialidad en la que se ha centrado. Los grupos están divididos en función de los niveles de cada uno de los opositores, de manera que cada opositor hace un examen en función de su nivel. Si está comenzando, pues empiezan los grupos de iniciación y aquellos que tienen un nivel más avanzado ya pueden unirse a grupos con niveles más elevados. De manera que la preparación también es un poco adecuada al perfil de cada opositor. Actualmente, como sabéis, la oposición está muy próxima, el examen está fechado en septiembre, entonces ya comenzamos a realizar una oposición un poco más enfocada a esta preparación de este examen. No obstante, también es cierto que hay personas que se están incorporando ahora de cara a la siguiente convocatoria, de manera que para este tipo de perfil de opositor, digamos, más inicial, de iniciación, hacemos una preparación mucho más relajada, más básica, porque aún tenemos tiempo, sobre todo, para ver, bueno, pues desde lo más básico a lo más complicado. Como os digo, es una preparación muy completa porque cada opositor está especializado en cada una de las asignaturas. De manera que, bueno, conocemos perfectamente cada uno de nosotros nuestra asignatura, nuestra materia. Las clases son 2 horas semanales y en ellas lo que hacemos es un poco ver la teoría, exponer los casos prácticos que hemos mandado a lo largo de la semana y también corregir el tipo test. Además, en función del nivel y las demandas que tengamos de los alumnos, pues resolvemos dudas personales sin perjuicio de que a lo largo de la semana nos pueden enviar dudas al correo electrónico y vamos contestando. También lo que soléis hacer es enviarnos los casos prácticos una vez que los tenéis realizados para que los corrijamos en casa y os remitamos las respuestas, cuáles son los errores que cometéis, daros consejos para redactar, consejos jurídicos sobre cómo argumentar, consejos legislativos, etc. En cuanto a la oposición, como sabéis, el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado es un cuerpo de A2 para el cual se exige tener una titulación universitaria. Ahora, se acaba de conectar. ¿Ya? Espérate que me quito. Sí, ya no parpadea la cámara. Ya está. Se os oye, pero no se os ve. Espera, otro. Sí, vale, perdón. ¿Y mandito? Ahora. ¿Ahora? ¿Qué tal? Ya. ¿Podéis hablar? A ver si... Hola. ¿Nos escucháis? Sí, os escuchamos. Ahora sí. Porque esto está... Vale, ¿dónde que me entraba? Te lo paso. ¿Nos escucháis a nosotros? Sigue, Nerea. Vale.
Bueno, pues lo que os iba comentando es que es una oposición del grupo A2 en la cual se exige tener una titulación universitaria. Como os comentaba, la preparación está dividida en 6 bloques. En uno de los bloques se ve sobre todo el apartado de constitucional, aunque también se ven otras normas jurídicas básicas constitucionales. También tenemos el bloque de derecho administrativo, el bloque de políticas públicas, existe el bloque de recursos humanos, Unión Europea y gestión financiera. Hay bloques que son más jurídicos, los que hayáis estudiado ciencias políticas, derecho, estaréis más acostumbrados a este tipo de terminología y este tipo de temario. No obstante, es una oposición que es factible para todos los perfiles, es decir, aquellos que tengan conocimientos jurídicos o conocimientos en el ámbito de las políticas públicas tendrán cierta ventaja con respecto al resto, pero es una oposición abierta a todo tipo de perfiles, y con la preparación que nosotros hacemos en clase también hacemos mucho énfasis en este aspecto, en el sentido de que no se requiere tener conocimientos jurídicos previos, porque en clase trabajamos desde los niveles más básicos para aquellos que tampoco tengan estos conocimientos jurídicos, que no conozcan la terminología más jurídica, sean capaces de comprender y sobre todo sean capaces de aprender a utilizar la terminología jurídica hasta el punto de dar buenas argumentaciones y buenos desarrollos jurídicos, sobre todo para el caso práctico. En cuanto al examen, tradicionalmente ha sido una oposición que tenía 3 exámenes: un primer examen tipo test, un segundo examen de desarrollo más teórico, enfocado a responder preguntas cortas desde un punto de vista teórico, y un tercer supuesto, que era el caso práctico. Este año, en esta convocatoria, como novedad, se ha suprimido el segundo examen, que eran de las preguntas de desarrollo, de manera que nos quedamos con un examen tipo test y un caso práctico. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, pues que la legislación todavía tiene más importancia que anteriormente, porque anteriormente también, bueno, pues utilizábamos mucho la teoría, y ahora nos tenemos que ir a la legislación pura y dura para resolver tanto los supuestos prácticos como el examen tipo test. Lo que quiere decir que nuestras clases, pese a que os vamos a dar un temario que os va a ser más cómodo de utilizar al principio, en la medida que la ley viene desarrollada y explicada de una forma más amable, al final la base jurídica es la norma. Y de ahí se extrae la base de nuestra preparación en la oposición, que es siempre remitirnos a la legislación aplicable. ¿Qué más cuestiones? Bueno, pues como digo, es una oposición que está enfocada y que es accesible para todos los perfiles, que está claro que aquellos que tengan conocimientos previos jurídicos o relativos a la política pública van a tener más facilidades desde el punto de vista inicial, pero como en toda oposición se trata de una carrera a largo plazo, en donde lo importante es dedicarle tiempo, dedicarle horas y estudiar. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que es una oposición que no sé qué opinarán el resto de mis compañeros, pero yo creo que es una oposición factible y sobre todo factible a medio plazo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay oposiciones de A2 que requieren cierto periodo de estudio largo plazo. En cambio, yo creo que gestión del Estado es una oposición que no requiere mucho tiempo de estudio, sí que requiere un periodo de maduración de los conocimientos, pero no se alarga mucho en el tiempo. No sé qué pensarán el resto de mis compañeros. Pues estoy de acuerdo contigo, Nera, y además resaltar como ejemplo de que yo no vengo de la rama jurídica, ni en mi vida había estudiado Derecho, con lo cual soy un gran ejemplo de, bueno, que está abierta a cualquier titulación, me refiero. Sí que poco a poco pues vas profundizando y vas sabiendo hacer argumentos jurídicos, pero que no es un requisito imprescindible, es una oposición factible, y además una cosa también a señalar es que es una oposición que se puede sacar mientras se está trabajando. Es decir, hay oposiciones que
exigen el 100% de tu tiempo, es decir, estudio 8 horas como si mi trabajo es estudiar, pero esta posición, y además, bueno, yo también soy ejemplo, se puede sacar a un medio plazo mientras estás trabajando. Lo que sí que exige es constancia, es decir, no vale decir, bueno, pues por semana no lo miro y el fin de semana me meto un atracón. No, es una posición factible, fácil para todo el mundo, no hace falta venir de la rama jurídica ni de políticas, se puede sacar perfectamente trabajando aún en la empresa privada con los horarios que tenemos, que suele haber, que suelen ser bastante más extensos que en la función pública, pero que sí se puede sacar. No sé qué opinan los demás, pero vamos. Me ha venido bien el ejemplo justo, porque justo como comentas, tú no eres del ámbito jurídico y aún así pues has podido superar la oposición perfectamente y encima con lo que dices tú, con el hándicap de encima desempeñando una actividad laboral que como dices, a jornada completa, que requiere al final una mayor dedicación y que el tiempo que te queda de dedicarle al estudio pues es mucho más reducido. Bueno, pues es una ventaja que presenta otra oposición que frente a otras del mismo grupo A2 no es posible, que requiere de una dedicación exclusiva. Por eso, la oposición de gestión en la Administración Civil del Estado es una alternativa muy interesante frente a otras oposiciones. Tened en cuenta que al final es una oposición de grupo A, con lo que eso implica en el sentido retributivo, pero a efectos de dedicación sí que es más llevadera que otras oposiciones. Y luego lo que comentamos, el perfil de opositor es también mucho más amplio que el que nos encontramos en otras oposiciones, en donde sí o sí se requieren tener conocimientos jurídicos previos porque la especialidad de la materia es tal que sin los mismos es muy difícil competir con el resto de los opositores. Además, esta oposición también tiene lo bueno de que son 6 asignaturas muy diversas entre sí. Esto quiere decir que bueno, vas a tener asignaturas que seguro que te gustan y otras que te gustan menos, pero lo cierto es que tocas diversos ámbitos del sector público muy básicos, como puede ser el derecho administrativo, que al final es como la base sobre la cual se asienta toda la legislación de la administración pública. El tema de la organización del Estado, es decir, el bloque de constitucional, que al final no deja de ser también un bloque muy básico y fundamental que está presente en otras oposiciones. Luego tenemos el bloque de la Unión Europea, que se trata de un bloque muy interesante y muy actual, ¿no? Presente, digamos, en la actualidad. El bloque de gestión financiera, que es un poco más específico, más enfocado al ámbito presupuestario, a la gestión del presupuesto de la administración pública, el ámbito de los recursos humanos, que al final le vais a encontrar muchísima utilidad práctica en la medida que bueno, os va a interesar para cuando ya seáis funcionarios, conocer todos vuestros derechos, sus obligaciones, un bloque muy práctico. Y el último que tenemos es el bloque de las políticas públicas, que sobre todo le van a encontrar interés a aquellos que hayan estudiado previamente ciencias políticas, porque bueno, todos los conceptos que estudien, todas las legislación que utilicemos ya les será conocida a priori. Yo creo que ya van a empezar ellos con la exposición. Vale, bueno, muchísimas gracias, Nerea, por haber dado el primer barniz acerca de las oposiciones. Hemos tardado un poco en poner el PowerPoint, pero ya lo tenemos, ¿vale? Supongo que podéis verlo en pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a iros guiando un poco por las oposiciones del cuerpo de gestión, ¿vale? Entonces, en primer lugar, aquí. Vale. Un breve índice acerca de lo que vamos a ver durante la charla. En primer lugar, quiénes somos, a qué nos dedicamos, ¿vale? Así, en siguiente lugar, cuál es el proceso selectivo, en qué consiste la fase de oposición en el curso, la metodología de preparación que seguimos en el colegio, luego el material de aprendizaje, os enseñaré algunos ejemplos, el equipo, la promoción interna y las oportunidades que abre la preparación al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, ¿vale? Entonces, va a ser Antonio quien va a ir explicando
a continuación los siguientes puntos, ¿vale? Por tanto, Antonio, Esta es la palabra, ¿no? te cedo la palabra. Con la venia de Javier. Pues nada, vamos a comenzar. A ver, el cuerpo de gestión, ¿vale? Es un cuerpo que tiene unas funciones de gestión administrativa y de apoyo a nivel intermedio, ¿vale? Comunes en la actuación de cualquier administración pública. En este caso nos vamos a centrar en la Administración General del Estado. Evidentemente, me pongo aquí un poco para que me veáis un poco quién habla y no quede todo más así, ¿vale? Es un cuerpo, además, que está adscrito a la Secretaría de Estado de Función Pública, ¿vale? Como cuerpo generalista dentro de la Administración General del Estado. También encontramos como cuerpos adscritos a la Secretaría de Estado de Función Pública, pues el auxiliar administrativo, el cuerpo de administrativos del Estado, etcétera, ¿vale? Luego, fundamentalmente, en la Administración General del Estado comprende, según establece el artículo 55.2 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico, etc., la organización central, ¿vale?, que está integrada por los ministerios y servicios comunes de los mismos, la organización territorial, es decir, la administración periférica, lo que nos encontramos en las delegaciones del gobierno, su delegación de gobierno. Además, Nerea conoce porque forma parte de la organización territorial de la administración, ¿vale? Eva y yo somos de ministerios y servicios comunes. Luego tenemos la Administración General del Estado en el exterior, que en concreto sí que es verdad que nuestro cuerpo de gestión se centra en lo que es el consulado, con la función de canciller. Luego tenemos el sector público institucional, dependiente evidentemente de la Administración General del Estado, agencias, organismos autónomos, empresas, etcétera. Tenemos evidentemente la administración de las comunidades autónomas. Ya sabéis que casi todas las comunidades autónomas tienen también un propio cuerpo de gestión, ¿vale? Y luego evidentemente te puedes permitir el cambio de una administración a otra con mayor o menor dificultad, ¿vale? Y luego tenemos la administración local y luego la Unión Europea como expertos nacionales. Aquí sí que es verdad, yo puedo hacer mención de que, por ejemplo, en mi oficina, yo soy jefe de instrucción de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, y han salido ahora una convocatoria para ir a Veleta, Malta y a Bruselas como expertos nacionales en materia de extranjería en la rama de asilo y refugio, ¿vale? Para que veáis que también pues, tenemos otro campo en la Unión Europea. ¿A qué nos dedicamos, vale? Este cuerpo, lo bueno que tiene respecto a cualquier otro tipo de oposición, pues ya sabéis, por ejemplo, que existe el cuerpo de gestión de la Administración de la Seguridad Social, ¿vale? Está enfocado al régimen de la Seguridad Social. Este cuerpo, como es de gestión civil de la Administración, es un cuerpo generalista, ¿vale? Y además interdisciplinar. Vamos a saber de todas las materias, y eso lo puede Eva cuando os explique el bote de políticas públicas. Vemos todas o gran parte de las políticas que se desarrolla dentro de la Administración General del Estado, y nosotros trabajamos en diferentes áreas. Yo, por ejemplo, trabajo en la política de extranjería que se ejerce a través del Ministerio del Interior en la rama de asilo, ¿vale? Mi compañera Eva, pues en presidencia en la rama que esté, y Nerea en la delegación del Gobierno del País Vasco, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues conocemos procedimientos administrativos general, ¿vale? Sancionadores, subvenciones, responsabilidad patrimonial, es decir, como el derecho administrativo común o más puro, ¿vale? Luego tenemos gabinetes ministeriales y unidades de apoyo a altos cargos, ¿vale? Al igual de la preparación a propuestas que se hagan en el Consejo de Ministros, incluso la Comisión de Secretarios de Estado y sus secretarios, ¿vale? Es decir, tenemos muchísimas posibilidades de movernos dentro de la Administración. Luego, tramitación de normas e iniciativas parlamentarias en la SGT, las Secretarías Generales Técnicas principalmente, contratación pública y gestión presupuestaria, ¿vale? ¿Qué más? También recursos humanos, elaboración y desarrollo y seguimiento de políticas públicas, extranjería, violencia de género, educación, sanidad, agricultura, consumo, muchísimas materias, ¿vale? Al fin y al cabo, los ministerios o la Administración General del Estado lo que hace es implementar las políticas públicas, ¿vale? Luego, técnico de prestaciones de oficinas de empleo, ¿vale? El SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal. Luego, el Fondo de Garantía Salarial, el FOAGA, y Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas más en el ámbito del Ministerio de Defensa, ¿vale? El cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado nace, o ya sabéis que para que se apruebe un nuevo cuerpo, una nueva modalidad, lo tienen que hacer las Cortes Generales, ¿vale? La creación de cualquier tipo de cuerpo de funcionario tiene que pasar por tramitación parlamentaria, y por resolución de 18 de junio de 1998 se ordena la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el acuerdo de administración y sindicatos sobre la ordenación de retribuciones, ¿vale? Luego, ¿qué más? A nivel de niveles, ya sabéis que los puestos de trabajo dentro de la administración pública se dividen en 30, así que es verdad que están como desaparecidos, ¿vale? Porque no hay ninguna adscripción a ningún grupo profesional, y nosotros nos movemos en la horquilla del 18 al 26.
Es verdad que habitualmente hay una norma, perdonad, que he dado el ratón. Es verdad que hay una norma que dice que cualquier opositor que apruebe un proceso de oposición, nunca mejor dicho, de turno libre, ingresará en niveles habitualmente de nivel 20, perdonad. Pero sí que es verdad que en la última OPE del 19 hay compañeros que han optado a cuerpos de gestión de nivel 18, ¿vale? Porque la horquilla, el nivel mínimo es el 18 y el máximo el 26. La norma habitual que se entre en un nivel 20. Creo que Nerea, acabamos de consolidar el nivel 20, además. Eva, no sé si tienes ya el 24 o el 20 también, eso ya no. 20 también como nosotros. No te oímos ahora, Eva, porque tienes el micro cerrado. Cuando ingresas, da igual el puesto de trabajo que desempeñes. Primero tienes que consolidar el nivel que se te asigna de primer destino, que como bien dices suele ser el 20 por norma general. Suele ser, solo que sí que es verdad que este año ha habido algún puesto de trabajo que era nivel 18, ¿vale? Porque el mínimo no deja de ser el 18, ¿vale? ¿Te escuchan? ¿Todo bien? No, pero no puede pasar. Ahí. Bueno, listados. Tenemos los listados. Faltaría actualizar con los destinos del 2019 que acaban de salir. Además, hace 2 días se incorporó un compañero nuevo de la OPE del 19, la Oficina de Asilo y Refugio. Distintos. A ver, es un cuerpo principalmente que las plazas salen en Madrid, ¿vale? Habitualmente en la OPE nuestra de Nerea, Eva y mía, pues en el 18 de 600 y pico plazas, 400 y pico fueron en la Comunidad de Madrid, en el sentido de Madrid capital principalmente, porque es donde está o radica todos los ministerios o servicios comunes, ¿vale? Y el resto pues salieron en diferentes provincias o comunidades autónomas, ¿vale? Este año pues más o menos la tendencia ha sido parecida, ¿vale? Gran parte de las plazas han ido a la comunidad, cuando digo Comunidad de Madrid, Madrid capital principalmente, pero también ha habido este año mucho en las Islas Baleares, en las Islas Canarias, ¿vale? Va a depender un poco también de las necesidades de cada sitio, pero principalmente es un cuerpo donde la mayoría de las plazas, pues con destino es Madrid, ¿vale? Principalmente. Luego, movilidad, pues tenemos las comisiones de servicio, ¿vale? Que es una figura que se regula dentro de la normativa extensa y disipada, aunque ahora con la nueva ley de función pública se va a agrupar, donde se establece que hay una modalidad entre funcionarios, que es las comisiones de servicio, ¿vale? Luego tenemos también las libres designaciones y luego además también tenemos el concurso, ¿vale? Que es la forma ordinaria por el que tiende a guiarse la ley para movernos, ¿vale? Que es a los concursos puedes participar a los 2 años, por eso yo he felicitado al inicio de la charla de hoy a mi compañera Eva y Nerea, porque hacemos 2 años desde nos nombraron el 24 y empezamos a tomar posesión hoy y los días sucesivos, ¿vale? Luego, sueldos. A ver, el sueldo hay que dividir los conceptos que engloban el sueldo, ¿vale? Tenemos el salario base, ¿vale? Que eso va a depender del grupo al que pertenezca, en este caso la 2, el sueldo base son 1.110 euros, ¿vale? Luego tendremos un complemento de destino, un complemento específico y una productividad, ¿vale? La productividad va a depender de que lo haya o no en el ministerio o en el servicio al que pertenezca, ¿vale? Eso no es una partida fija que va a estar en tu sueldo siempre, va a depender de dónde te muevas. Luego, sí que es verdad que el complemento de destino suele ser común a todos, que está oscilando entre 500 euros, ¿vale? Y luego el complemento específico va a variar en función del nivel 20, 22, 24, 26, 23, 25 y también del ministerio donde estés, ¿vale? Va un poco ligado puesto, nivel y ministerio donde estés, ¿vale? Si estás ahí, quédate. Donde más te ves ahí. Es que quiero enseñar. A raíz de esto, como podéis ver en esta diapositiva, nos remite a otros elementos que quiero enseñaros. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, pues bueno, tendríamos los destinos de la OPE 2018, que los voy a proyectar ahora mismo, para que veáis un poco un ejemplo de lo que se estaba poniendo Antonio. ¿Vale? Entonces, como decíamos, la mayoría de destinos están aquí en Madrid capital. ¿Vale? Realmente, los destinos de la OPE 19 que acaban de salir son muy similares. Prácticamente. Y entonces, bueno, aquí podéis ver un ejemplo de, por orden de prelación, donde han ido entrando los compañeros de promoción. Del 18, que son los compañeros de... Bueno, es la promoción precisamente de nuestros preparadores, de Antonio,
Nerea Goñi, Eva Cisterna. Yo soy de la promoción anterior del 17. Entonces, pues podéis ver aquí, por ejemplo, universidades, justicia, política territorial, y debajo tenéis dónde. Entonces, aquí en este caso Madrid, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla, ¿vale? Y tenemos, pues, en primer lugar, los ministerios. Fundamentalmente, los ministerios más solicitados suelen ser Hacienda y Seguridad Social porque pagan un poco más, ¿vale? A continuación tendríamos también algunos puestos en oficina de prestaciones. Es uno de los puestos en los que puede trabajar un funcionario del cuerpo de gestión dentro del Ministerio de Trabajo, en el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal. A continuación también algunos puestos en otros organismos públicos, como por ejemplo la Agencia Española de Protección de Datos, un puesto interesante en Madrid, Derechos Sociales Agenda 2030. Y aquí vemos un poco la multiplicidad de destinos, que es lo que hace de cuerpo de gestión un cuerpo generalista, ¿no? Que es que fundamentalmente, si uno se detiene a valorar los distintos destinos, verá que hay algunas cosas fundamentales. En primer lugar, puestos en ministerio. En segundo lugar, puestos en organismos públicos, ¿vale? Particularmente importantes los puestos en el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial. Y luego, de forma periférica, junto con estos puestos en el SEPE y en el FOGASA, que es una forma interesante de irse fuera de Madrid, que quiera irse de Madrid, también tenemos puestos en delegación de gobierno. Que un ejemplo de estos puestos es, por ejemplo, Nerea Goñi, que tiene un puesto en la delegación de gobierno de Vitoria. ¿Qué tal es la delegación de gobierno de Vitoria, Nerea? ¿Bien? Micro. Perdón. Las delegaciones de gobierno son una buena opción para aquellos que deseen trasladar y trabajar en una provincia. Son puestos son centros donde hay puestos de trabajo muy variados porque hay muchas unidades de trabajo específicas. Está el área de trabajo, está el área de agricultura, de educación, violencia de género, sanidad. Y en todas estas áreas, aunque tienen cuerpos específicos, también existen los cuerpos generales en donde entramos el cuerpo de gestión. Entonces, bueno, pues puedes trabajar en distintas áreas. Yo concretamente me encuentro en recursos humanos y ahora también en violencia de género. Un poco dependiendo de las necesidades y del perfil de cada persona. Perfecto. Entonces, bueno, tenéis, para quienes no seáis de Madrid, la posibilidad también de trabajar fuera de Madrid con algún puesto de primer destino, ¿vale? Aquí otra, por ejemplo, oficina de empleo en Vitoria, ¿no? Y luego, dentro de los puestos en ministerio, podríamos dividir entre algunas funciones esenciales. En primer lugar, tendríamos la gestión de recursos humanos, ¿vale? Por ejemplo, Subdirección General de Recursos Humanos. Yo, por ejemplo, estaría encuadrado dentro de esta modalidad. Yo trabajo como jefe de servicios de situaciones administrativas nivel 26, pero en la Comunidad de Madrid. Os explicaré a continuación la posibilidad de moverse a las comunidades autónomas y a otro tipo de administraciones. Luego tendríamos la posibilidad de trabajar en órganos más administrativos entre los ministerios, como puede ser la unidad de apoyo, gabinetes ministeriales, preparación del Consejo de Ministros. Había aquí arriba un ejemplo también de unidad de apoyo. Oficialía mayor, efectivamente, que también es un ámbito más de derecho administrativo que se dedican a llevar el funcionamiento interno del ministerio en este caso. Y luego tendríamos un tercer tipo, es decir, ni recursos humanos ni administrativo, sino un tercer tipo que sería la gestión económico-presupuestaria. Y dentro de esta gestión económico-presupuestaria, pues habría puestos en oficina presupuestaria, en oficialía presupuestaria, ¿vale? Y habría puestos en oficinas contables, ¿vale? Teníamos, por ejemplo, pues bueno, aquí un ejemplo, Ministerio de Transición Ecológica, oficina presupuestaria. Y bueno, veis la multiplicidad de puestos, jefatura de estudios jurídicos, por ejemplo, como puesto más de nivel de carácter administrativo, otra oficialía mayor. Y a medida que vamos bajando, ¿vale? Pues iremos viendo, aparte de no solo Madrid, sino pues por ejemplo León, Dirección Provincial, Servicio Público de Empleo, Álava, Delegación de Gobierno. Mira, precisamente esta es Nerea Goñi, con el número 76. ¿Vale? Jaén, en el SEPE. Y bueno, tenéis aquí una multiplicidad de puestos, ¿vale? Una vez que los funcionarios ocupan su primer destino,
pues bueno, ya a partir de ahí puede moverse a través de otras formas de provisión que regula el sistema, ¿no? Entonces, bueno, se pasa de este nivel 26 a otros niveles y es lo que os puse en la diapositiva como concurso de méritos y libre designación. Por ejemplo, en mi caso, particularmente, pues yo estoy nombrado en la Comunidad de Madrid a través de un procedimiento de libre designación. Dando mi apellido. Pero bueno, yo igual voy más rápido aquí. Vale, ya está. Vale, por ejemplo, yo me presenté a un puesto de libre designación en la Comunidad de Madrid. Trabajaba en el Ministerio de Trabajo, en el SEPE, en Madrid, en la oficina de Barrio de la Concepción. Y me presentó un puesto de libre designación en la Comunidad de Madrid de jefe de servicios de situaciones administrativas nivel 26, que es el puesto que ocupa ahora. Entonces, bueno, este es una de las grandes ventajas del cuerpo de gestión, así como otros cuerpos generalistas. Supongo que conoceréis el cuerpo de administrador civil del Estado. Los cuerpos generalistas tienen la ventaja de que no están adscritos a un ministerio determinado, sino que dependen, como es nuestro caso, de la Secretaría de Estado de Función Pública. ¿Ello qué implica? Que el funcionario puede desarrollar una multiplicidad de puestos, no solo en su administración, en cualquier ministerio o organismo autónomo, como hemos visto antes en el listado de destinos, sino también en otras administraciones. Por ejemplo, otros funcionarios, un juez, pues trabaja únicamente para el Estado en el Ministerio de Justicia, puesto que la justicia es competencia exclusiva del Estado en virtud del artículo 149.1, apartado 5 de la Constitución. O de la misma manera, un diplomático trabajaría para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero un gestor, como desarrollamos funciones de carácter interno dentro de la administración, contratación pública, recursos humanos, oficina presupuestaria, derecho administrativo en general, pues puede trabajar en una serie de administraciones que todas las administraciones hacemos estas cosas, ¿no? Contratación, etcétera. Entonces yo en mi caso me voy por una libre designación a la Comunidad de Madrid. Y también hay posibilidades de entrar en puestos en el Ayuntamiento de Madrid o en otras comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España. Entonces esta es una ventaja importante del cuerpo de gestión, ¿vale? Igualmente, como sé por las personas que asististeis a la charla, que muchos de vosotros venís del grado de Relaciones Internacionales, pues he cogido también una convocatoria de libre designación de canciller, que son puestos que están reservados a personal A2, es decir, podemos entrar los gestores del Estado y son puestos que son muy codiciados por parte de los funcionarios del cuerpo de gestión, en particular aquellos que tienen una vocación internacional. Entonces, salen en el Boletín Oficial del Estado publicados los puestos, entran dentro de nuestra horquilla de niveles normalmente 22 hasta el 26, y aquí podéis ver todos los puestos de canciller que han ido saliendo, ¿vale? Pues embajada en Francia, Hungría, en República Argentina, Estrasburgo, Estados Unidos, Canadá, Qatar, Afganistán. Alguno que sí. Nicaragua. Alguno, me extraña que no se haya quedado desierto el de Afganistán, ¿eh? O el de Kabul o Kuwait, también son... Eso, claro. Centroamérica no gusta. Sí, sí. Croacia, como podéis ver, un montón de destinos a los que podéis acceder siendo funcionarios del cuerpo de gestión, ¿no? Lo cual es una gran ventaja, en particular para quienes desean hacer una carrera de tipo internacional. Y luego, bueno, por último, además de la lista de destinos y la convocatoria de canciller, hay otra forma más de provisión de puestos, que es la comisión de servicio, que tienen carácter temporal. Y entonces las comisiones de servicio que tienen un carácter temporal no se publican en el Boletín Oficial del Estado, sino el portal funciona y bueno, a través de ellas se puede acceder a también una multiplicidad de puestos. Pero por no tardar demasiado con este tema, pues no... bueno, los puedo enseñar a quien esté interesado, o si al final de la sesión estáis interesados en ver comisiones de servicio, os puedo poner ejemplos. Pero son puestos a lo largo de toda España que se ocupan de forma provisional durante un máximo de 2 años y posteriormente el funcionario tiene que concursar ese puesto para ocupar el puesto de forma definitiva. Y es muy corriente que a quien entra en un ministerio le ofrezca una comisión de servicio en un nivel superior, lo cual implica que el funcionario no está mucho tiempo en un nivel 20, que es el nivel de entrada. Y lo cual también me lleva al siguiente punto que quería explicar, que es el ámbito de los sueldos. Entonces, bueno, me gustaría
explicaros un poco el tema de sueldos. Para ello, pues básicamente, la ley de presupuestos de cada año publica cuál es la horquilla de sueldos para los funcionarios de los distintos subgrupos. Os vamos a explicar quienes han entrado hace menos tiempo, Antonio, Nerea, y bueno, que siguen con, tú tienes un nivel 20 aún. Todos tenemos 20, lo hemos consolidado hoy. Yo lo he consolidado hoy. Hoy mismo ha sido la consolidación del nivel 20. Tendremos que tomarnos una caña después, Antonio y yo, a la salud de Nerea y de Eva. Además, he pedido una comisión de servicio, ¿eh? Me la están tramitando. Entonces, bueno, decidnos cuánto se entra cobrando como funcionario de gestión nivel 20, Antonio, por cobrando mi neto, ya con impuestos, 1.300 y pico, 1.350 en el Ministerio del Interior, ¿vale? Porque el complemento específico ahora mismo lo tenemos en 4.800 y pico, ¿vale? Dividido en 14 pagas, más el complemento de destino, que son 500 y pico, que eso sí que es común a Nerea, Eva y a mí. El complemento de destino y el sueldo base no cambia, solo cambia el específico y la productividad en caso que haya. Pero bueno, actualmente es verdad que ese sueldo duró unos pocos meses. Ahora mismo netos estamos aproximadamente unos 1.750, 1.800 aproximadamente. Yo es que lo tengo menos por la compatibilidad. Yo me tengo que bajar el específico. Claro, por dar clases aquí en el Colegio de Politólogos y Sociólogos. Y ser abogado. Y ser abogado. Nerea Goñi, ¿cuánto se cobra en Vitoria? Cuéntanos. En Vitoria estaremos en 1.750 netos, más o menos. Vale, nivel 20 en delegación del gobierno. Luego, aquí hay un cambio porque Eva está en presidencia, pero ya no ocupa un nivel base. Eva, cuéntanos, ¿qué tal en presidencia? De entrada, sí que es verdad que, aparte de lo que ha comentado Antonio, en presidencia generalmente siempre te dan una productividad, ¿vale? Asociada a hacer dos tardes. O sea, en vez de hacer tus 37 horas y media semanales, haces 40 con obligación de hacer 2 tardes y entonces se suele entrar cobrando neto con un nivel 20 unos 1.700 euros. Luego, bueno, como habéis comentado, yo estoy en una comisión de servicios como forma de movilidad. El ejemplo de que, bueno, te ofrecen una comisión de servicios dentro del propio ministerio y se desempeña un puesto de trabajo 26. Entonces, con todos los complementos en la productividad, unos 2.200, 2.300 euros netos. Perfecto. Yo, por ejemplo, que estoy en la Comunidad de Madrid, por antes otra administración, yo estoy en torno a 2.700 netos en un nivel 26 en la Comunidad de Madrid. El complemento es una clase. Claro, el complemento mío, bueno, que de hecho ha salido. Por eso me he fijado que yo con las lentillas. Ha salido en la. 19.000 ha salido aquí, que eran 19.000, aunque ahora me lo han subido. Está ahora mismo en 21.000, aproximadamente, en torno a 21.000. Pero bueno, en administración, comunidad autónoma y entidad local, una entidad local te puedes poner en 30.000, ¿eh? Sí. Una jefatura de servicio de distrito, sí, de una junta de distrito son 30.000 y pico, ¿eh? Perfectamente, perfectamente. Entonces, bueno, tendríamos, para que os hagáis una idea acerca de los sueldos, ¿vale? Sí que es cierto que bueno, que actualmente la baza de moverse de administración, pues es una baza muy importante que tiene los funcionarios del cuerpo de gestión, ¿no? Y que podéis jugar, como ha sido el caso mío, por ejemplo. A continuación, os quería hablar acerca del cuerpo de gestión de administración civil del Estado, cómo aprobar la oposición, ¿vale? Existen 3 formas fundamentales de acceso: por turno libre, por promoción interna y por estabilización. Entonces, cada una de estas formas de acceso se diferencia en cuanto a quién puede acceder a ella, ¿vale? Turno libre puede acceder cualquier persona que se cumpla los requisitos establecidos en el TREEP, es decir, no haya sido separado del servicio público, que supongo que eso ninguno estáis en esta situación, tenga la titulación necesaria como para poder presentarse a las oposiciones. Es decir, para un cuerpo de A2, la antigua diplomatura valía. Actualmente lo que se exigirá es grado universitario o licenciatura universitaria. Posteriormente, promoción interna para quienes lleven al menos 2 años de servicio en el subgrupo inmediatamente inferior, es decir, el C1 administrativo del Estado. Y luego estabilización para aquellos que lleven trabajando un tiempo como interino y entonces para hacer fija su plaza van siguiendo un procedimiento diferente que es el de estabilización. Si bien también es cierto que ahora mismo está vigente la última convocatoria 2020, que va desde 2020 hasta 2021-2022, junta las 3 ofertas de empleo público y no sabemos la siguiente oferta de empleo público, que es la del 23, cuántas plazas va a reservar cada una de estas modalidades, porque aún no ha salido. Entonces, bueno, a continuación
os hablaremos acerca de cómo se accede a estas oposiciones, cómo consigue una persona ser funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, ¿vale? Son 2 ejercicios y un curso selectivo posterior desarrollado en el Instituto Nacional de Administración Pública, ¿vale? Para quienes entren por libre, que será la forma más normal. O sea, de hecho, nosotros en el colegio tenemos prácticamente 100 alumnos y la inmensa mayoría acceden por turno libre. Posteriormente, por promoción interna, igualmente son 2 ejercicios y una fase de concurso, ¿vale? Se añade la fase de concurso en lugar del curso selectivo. La fase de concurso en la cual se cuentan los méritos medidos en base a la antigüedad del funcionario y el nivel que ha desempeñado como máximo. Y después del concurso, el curso selectivo, igual que ocurría en turno libre, ¿vale? A continuación, las ofertas de empleo público aprobadas en los últimos años, que han sido muy generosas, 2020, 2021, 2022. ¿Vale? La que se ha convocado ya el 16 de septiembre. Que efectivamente esta es la que se ha convocado en enero de este año, enero del 23. Y entonces ahora todas estas plazas que no habían salido por razón del COVID, de la pandemia, pues se han conformado una convocatoria inmensa de 2.800, la más grande de la historia, de 2.800 plazas que el ejercicio primero y segundo van a tener lugar el día 16 de septiembre. Entonces, estas plazas de estas OPEs, ninguno de los que estáis ahora en la charla que no hayáis presentado la instancia y tengáis el examen en septiembre, podéis optar a ellas, pero no tenéis que desanimaros porque está pendiente de ser publicada la oferta de empleo público 2023 y aparte, como han salido tantas plazas, es muy difícil que la Comisión Permanente de Selección consiga cubrir todas porque probablemente no haya nivel para cubrir todas las plazas. Por lo tanto, las plazas sobrantes de esta oferta tan impresionante, 2.800 plazas, se acumularán muy probablemente a la OPE del 23 y por lo tanto a la nueva convocatoria que saldrá y a la cual sí que tendréis acceso. A continuación, un histórico de las oposiciones y cómo han crecido las oposiciones en GACE, ¿vale? Como veis, pues una línea claramente ascendente, ¿vale? Hasta la oferta de empleo público 2021. Aquí no aparece la de 2022, que fue de 600, ¿vale? No, en el 22, 1.100. Ah, perdón, 1.100, es verdad. Por tanto, más alto todavía. O sea, aquí habría que poner una columna nueva y todavía más barra y todo, además. ¿vale? Y a continuación os he puesto los temas de que trata la oposición. 58 temas divididos en 6 bloques. Me gustaría un poco que explicaros los diferentes bloques y que seamos cada uno de nosotros, como preparadores especialistas en los bloques, quienes vayamos un poco contándolo. Entonces, bueno, aquí podéis ver los 6 bloques: organización del Estado, Unión Europea, políticas públicas, derecho administrativo, recursos humanos y gestión financiera y seguridad social. Anteriormente, cuando yo la aprobé y también lo aprobaron el resto de compañeros, eran 67 temas. Actualmente se han quedado en 58, pero como podremos ver a continuación en otro documento que he preparado, en realidad no es que se haya reducido tanto el temario, sino que se han fusionado algunos temas, ¿vale? El bloque con más peso es el de derecho administrativo, que sería mi especialidad, y también la de Antonio López, que está aquí a mi lado, que lleva la parte de contratación pública. Pero bueno, siguen siendo nada desdeñables los bloques de recursos humanos, 10 temas, que lo da Alejandro, y que por lo tanto, como él no está, lo explicaré yo. El bloque de políticas públicas, que lo imparte Eva Cisterna, que son 10 temas. Organización del Estado, 11 temas, que este lo damos entre todos por ser el bloque más sencillo y que probablemente a todos los asistentes os sonará por haberlo dado en vuestras titulaciones, que tiene mucho que ver con esta materia. A continuación, el siguiente bloque en nivel de importancia sería el de gestión financiera y seguridad social, que lo da Nerea Goñi. Y por último, el bloque más pequeño, Unión Europea, que también es el preparador Antonio López Ávila. Entonces, voy a empezar por el primer bloque, organización del Estado, y para ello voy a abrir este documento, que fue un documento que enviamos a los opositores del colegio, a los alumnos del colegio, explicándoles un poco de qué trataba la convocatoria y cuáles eran los cambios que había vivido en ellas, ¿vale? Por tanto, pues bueno, aquí se explican las plazas, total 2.837 plazas y los cambios, ¿vale? La titulación se mantiene, como os hemos dicho. Fase de oposición,
un primer ejercicio, tipo test de 100 preguntas, más 5 de reserva, y un segundo ejercicio, caso práctico, a hacer en 2 horas y media, a elegir entre 2 casos prácticos diferentes. ¿Vale? Aunque bueno, esto lo veremos a continuación. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los bloques. Bueno, el bloque primero, organización del Estado y la administración pública, que lo impartimos todos, nos lo repartimos, aunque en la actualidad Eva Cisterna está llevando más este bloque, ¿verdad? Junto con políticas públicas. Entonces, Eva, si lo quieres explicar tú. Este bloque lo que se basa es, digamos, lo básico es la Constitución española y es el estudio de la Constitución española y luego las leyes que lo desarrollan. Entonces, lo que empezamos es primero pues, a hablar de la Constitución, el proceso constituyente, cómo se estructura, cómo se puede reformar y luego ya, que sería un poquito un tema introductorio, y luego ya pasamos a ver más en concreto cada una de las materias, de esas leyes que lo desarrollan. Pues, por ejemplo, desde los derechos y deberes fundamentales, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, un tema muy importante porque además no solamente se ve a nivel teórico dentro de constitucional, sino que también tiene mucho que ver con derecho administrativo y con un futuro caso práctico, es cuando se ve toda la organización y el funcionamiento de la AGE, ¿no? Quiénes son los cargos, cuáles son los órganos, cómo se organiza la AGE. Y luego también hay, bueno, un tema que tiene bastante importancia, que es cuando se habla de la organización territorial, es decir, comunidades autónomas y entidades locales. Es un tema, vamos, muy bonito, ¿no? Porque yo creo que es el que más nos suena quizás personalmente, ¿no? A los que no veníamos de la rama jurídica, pues era el tema más asequible, en el sentido de que, bueno, a todo el mundo nos suena, algo hemos visto, y es un tema entretenido de estudiar, además, este bloque. Vale, perfecto. Este bloque, puesto que se han eliminado las preguntas cortas, que eran el segundo ejercicio, únicamente se evalúa en tipo test, ¿vale? Y entonces, para prepararlo, hacemos continuamente simulacros en el colegio, tipo test. Todas las semanas también se os dan tipo test para que los corrijáis en casa y de esa forma practiquéis, ¿no? Y bueno, es un bloque que para el tipo test es bastante importante. A continuación, tendríamos el bloque de Unión Europea, que lo imparte Antonio. Así que nada, Antonio, cuando quieras. El bloque de Unión Europea es el más corto de todos, ¿vale? Son 6 temas, antiguamente eran 7, se eliminó uno. No es que se eliminaran, ¿vale? Se fusionó el tema 1 y 2, ¿vale? Con toda la lógica, lo que se estudia principalmente es pues, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como marco normativo básico de la Unión Europea. Evidentemente, también estudiamos los instrumentos jurídicos que desarrollan, como reglamentos, directivas, decisiones, etcétera. También se ve un poco de políticas públicas, porque la Unión Europea no deja de tener un ámbito de desarrollo de políticas públicas a través de los fondos europeos, ¿vale? Que todos conocemos, el FEDER, el Fondo de Transición Justa, el FAMI, etcétera, etcétera, etcétera. Es un bloque que, aunque aparentemente sean sistemas, cada vez va adquiriendo más peso. Eso sí, ahora ya es solo tipo test, porque antiguamente sí que había preguntas de desarrollo, pero ya no. Pero sí que es verdad que en cada convocatoria, desde la de Javier, desde la mía, la de este año, siempre ha ido aumentando 1 o 2 preguntas de partida. Pues nosotros tuvimos 7, este año ha sido 8, siempre va adquiriendo un poquito más. Y también en promoción interna, que estuve echando el otro día un ojo a NetGoa, pues de 60 preguntas de la parte común, 20 fueron de Unión Europea. Cada vez es un bloque, debido a la importancia que tiene la Unión Europea en España y en nuestra política diaria, pues aunque parezca un tema de un bloque cortito, tiene una importancia y una trascendencia que no deja de ser pues un porcentaje de un 8 o un 10% en un tipo test que, bueno, pues que se puede dar, y es un bloque también agradecido, ¿vale? Sobre todo los que venimos de políticas, derecho, relaciones internacionales, pues es una materia que os suena principalmente a todos. Perfecto. A continuación, el bloque de políticas públicas, que aquí este bloque ha tenido bastantes cambios. Entonces, bueno, Eva os puede explicar. Adelante, Eva. Tradicionalmente, como comentábamos, este bloque es quizás el bloque más diverso, ¿no? Porque no se estudia una sola materia, sino que cada uno de los temas lo que hace es
estudiar una política pública determinada. Bueno, pensar que política pública es todo lo que el gobierno decide hacer para solucionar un problema determinado. Pues entonces, bajo, digamos, este eslogan, se estudia desde política medioambiental, política económica, política de empleo. También hay un bloque bastante importante dedicado a la seguridad social. Se habla también de la política de migración, ¿no? Del régimen de los extranjeros en España o el derecho de asilo y cómo se tiene la condición de refugiado. Hay otro tema dentro de este bloque que nos habla de la protección de datos personales, otro bloque que está íntegramente dedicado a la igualdad y luego, por ejemplo, otro bloque ya más dedicado a la política exterior y la cooperación internacional. Antes eran más temas porque además tenía una parte del test, generalmente eran 16, 17 preguntas, que bueno, desde de un porcentaje de 100, pues hombre, son bastantes preguntas porque se pueden sacar bastantes puntos y luego había también que desarrollar las preguntas cortas. Ahora, con esta nueva convocatoria, al eliminarse las preguntas cortas, nos quedamos solamente en el tipo test. Como decía Antonio, poco a poco, de hecho ya también estoy mirando el GOA, estos temas que a lo mejor han quitado de desarrollar en preguntas cortas están adquiriendo más importancia en tipo test. Es un bloque bonito, ¿no? Porque, bueno, es muy diverso, muy amplio. Han quitado temas, realmente han quitado en esta última convocatoria el tema de educación, la política pública de educación y las políticas públicas de industria, comercio y turismo. Otros temas, como puede ser política exterior o el régimen de las telecomunicaciones, no los han quitado, sino que han hecho un tema donde incluyen una especie de popurrí donde meten cooperación internacional, donde meten política exterior, donde meten sanidad y también el régimen de telecomunicaciones y sociedad de la información. Entonces, lo que se hace en las clases es explicar, porque como es un tema muy, muy extenso, ¿no? Cuando hablamos de una política pública, pues tenemos por una parte la ley. Por ejemplo, en política medioambiental no hay una sola ley, hay a lo mejor 7 leyes, y luego además los planes y estrategias que lo desarrollan. Entonces, lo que se trata en las clases es un poco de entender la materia, lo primero, y lo segundo, de sacar lo más importante de cada uno de los temas. Entonces, en ese sentido, pues hacer resúmenes, ¿no? Tanto de las leyes como de las planes y estrategias que esté llevando a cabo el gobierno. Y nos enfocamos mucho, mucho en el tipo test. Es decir, cada semana un test de primero un nivel, pues un poquito. Vamos, o sea, según vamos estudiando la materia, también los test suelen ser más complicados, ¿no? Entonces, bueno, primero unos 30, 40 preguntas cada semana tipo test, más sencillas, y luego poco a poco ir profundizando en cada una de las materias. Vale, gracias Eva. Bueno, he puesto aquí, pues claro, me gustaría ver conjuntamente un poco los temas que ha habido de políticas públicas que ha cambiado bastante y luego cómo se ha quedado. Entonces, bueno, podéis ver aquí los temas de los que hablaba Eva, por ejemplo, pues el tema de políticas públicas, de otras políticas públicas, que es un poco que ha mezclado, como decía Eva, un popurrí, ¿no? Es un tema específico de igualdad de género, tema de protección de datos, gobierno abierto, un tema de empleo, política de inmigración, seguridad social. Entonces, bueno, se han reducido los temas, pero siguen teniendo un enfoque bastante amplio de las políticas públicas en España y yo creo que interesante, particularmente para quienes venís de las ciencias sociales, ¿no? Posteriormente, como ha explicado Antonio, el bloque suyo de la Unión Europea, yo creo que son temas que también os sonarán de vuestras titulaciones. En particular, pues, por ejemplo, un tema así más histórico, de antecedentes de la Unión Europea, normativa principal, las instituciones, temas 3 y 4 muy importantes, un tema de fuentes del derecho, directiva, reglamento, etcétera, presupuesto comunitario y políticas, que sería un tema, el último, que también pisaría en algunos de los temas que se quedaría Eva. Y por otra parte, el bloque constitucional, que es algo que vosotros habréis dado prácticamente todos en la carrera, pues la Constitución española, Tribunal Constitucional, la Corona, el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, la Administración General del Estado, Sector Público Institucional, Organización Territorial y Organización Territorial 2. Por lo tanto, pues bueno, cada uno de estos temas que se verían en tipo test cubriría una materia diferente y leyes diferentes en todos los ámbitos. A continuación, voy a explicar concretamente yo el bloque de Derecho Administrativo, no, este no es, excepto la parte de contratación pública que la va a dar Antonio. No. ¿Qué pasa? ¿Es el grupo? Sí, son míos los dos. ¿Tienes alguno?
Pero bueno, ya está. Entonces yo lo tengo yo, ¿eh? Ah, vale. Venga, sí, perdona. Nada. Bueno, el bloque de derecho administrativo con 13 temas es el más extenso de la oposición. Entonces empieza con algunos temas clásicos, fuentes de derecho administrativo, la ley, el reglamento, teoría acerca de lo que es un acto administrativo. Esto sea fundamentalmente la ley 30 de 2015. Y posteriormente tendríamos algunos temas relacionados con otras leyes, ¿no? Particularmente, tema 7, fundamentalmente versa acerca de la Ley General de Subvenciones. Luego, el tema 8 acerca de explotación forzosa, ley de explotación forzosa, régimen patrimonial de administración públicas, la ley de patrimonio, responsable patrimonial de administraciones públicas, procedimiento responsable patrimonial, la ley de patrimonio pues es importante y la parte de responsable patrimonial no tiene que ver con la ley de patrimonio, sino que tiene que ver con la ley 40 y la ley 30 de 2015 de daños que la administración haya podido causar a un particular y cómo se indemniza y tal. Y otros temas relacionados con la ley 39, junto con el 4. También el tema 11 acerca del procedimiento administrativo común, que es la ley básica del bloque administrativo. Tema 12, derechos de los ciudadanos en el procedimiento. También tema ley 39. Y luego, por último, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Que, bueno, es una ley fundamentalmente nos interesa para el régimen de recursos y además en esta nueva convocatoria se ha eliminado la parte de procedimiento. Entonces, pues bueno, esa parte que era una parte un poco tediosa se elimina, ¿no? Aquí, como podéis ver, en derecho administrativo, pues bueno, en el tema 3 se elimina el apartado de derecho a la Unión Europea, porque ya entra en la parte de la Unión Europea. Tema 4, también elimina un epígrafe. Tema 5, se amplía las fases de bueno, esto es para Antonio. Contratación. Tema 7, se añade una parte de régimen jurídico. Y en el tema 8 se añade la idea general de procedimientos especiales y el procedimiento de urgencia. ¿Vale? Pues se eliminan a estas partes. ¿Vale? Y bueno, a continuación, que va a explicar Antonio la parte de contratación pública. Y temas 5 y 6. Y luego caerían los bloques de recursos humanos y de financiero. Yo brevemente con el bloque de contratación pública, ¿vale? Lo que se estudia principalmente son dos temas, ¿vale? Dentro del derecho administrativo. Es verdad que el derecho administrativo no engloba como la parte más común, que serían los últimos temas, que es la propia ley 39/2015, porque luego subvenciones, como ha explicado Javier, o patrimonial, tiene su propia ley y régimen. Y contratación, pues no es menos, pues tiene dos temas, ¿vale? El 5 y el 6. El 5, que es de carácter más genérico, de cuestiones más genéricas de la ley 9/2017, y el tema 6, que es un poco los contratos típicos de obra, concesión de servicio, explicado con las particularidades de cada uno de ellos, ¿vale? Son dos temas que, aunque parezcan solo dos temas, tienen una importancia amplia, tanto en el test, porque suelen caer un número 4 o 5 de preguntas mínimos de contratación, y en caso práctico habitualmente es raro que no caiga al menos una pregunta en los dos supuestos de contratación pública, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando trabajéis el día de mañana como funcionarios del cuerpo de gestión vais a elaborar, tanto en oficialía mayor, en gestión presupuestaria, como secretarios de mesa, etcétera, etcétera, funciones de contratación pública. Yo, por ejemplo, estoy optando a una comisión de servicio de jefe de contratación administrativa, ¿vale? Entonces, para ser secretario de mesa y llevar todo el tema de contratación de un organismo autónomo. Entonces, es una parte muy importante y que luego la práctica sí que tiene mucha importancia en virtud de las funciones que vayáis a realizar. Es una ley que es fácil de entender, es complicada, pero con la práctica, la verdad que todos los opositores que vamos preparando, la verdad que tiene una soltura grandísima, la estudiáis muchísimo porque os asusta un poco, entonces es una ley que hay que afrontarla con tranquilidad y serenidad y que se lleva bastante bien luego. Que no puedo meter más rollo porque estoy de contratación, ya llevo 3 semanas explicando contratación. Claro, es que Antonio, al ser preparador de contratación de la Unión Europea, pues en fin, es un especialista en el tema y aparte da precisamente este sábado una magistral de caso práctico de contratación, con un caso de contratación que vamos a ver y tal. Y novedades, además, porque es una ley que cambia muchísimo. En cada ley que aprueban, meten algo de contratación. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también es una ventaja del hecho de estar especializados cada uno en un bloque, que no tenemos que conocer todas las actualizaciones de todos los bloques, sino cada uno simplemente... Será imposible. O sea, te vuelves loco. Cada uno simplemente las de su ámbito de competencia, ¿no? A continuación,
el bloque de Administración de Recursos Humanos, ¿vale? Este bloque, bueno, es un bloque que ha tomado mucha importancia por el hecho de que se ha eliminado el segundo ejercicio y aparte se mantiene el número de temas en 10 temas. Lo da un preparador nuestro magnífico, que se llama Alejandro, pero que no ha podido venir hoy. Entonces, bueno, en este bloque tendríamos temas más de carácter práctico, como personas servicios de administraciones públicas, concepto y clases, cómo se adquiere la condición de funcionario, cuáles son los derechos y deberes de los funcionarios, cómo se planifica la oferta de un empleo público, cómo se ha de hacer una convocatoria, cómo tienen que desarrollarse los ejercicios de una posición, una vez que uno es funcionario, cuáles son las formas de provisión, que lo hemos visto antes, pues libre de asignación, concurso de méritos, adscripción provisional, etcétera, ¿no? Promoción interna, cuáles son las situaciones administrativas del personal, servicio activo, servicio en situaciones especiales, servicio de otras administraciones, como sería, por ejemplo, mi caso. Yo soy funcionario del Estado, pero trabajo en la Comunidad de Madrid, por lo tanto estaría en esa situación. Luego, el tema de las retribuciones, cómo se desarrollan las retribuciones de los funcionarios. Este es un tema que siempre anima, porque vais a ver lo que vais a cobrar y demás, y las condiciones que tenéis, que son bastante buenas. A continuación, un tema de personal laboral, el cuarto convenio único que desarrolla el régimen de personal laboral del Estado. Otro tema relativo a la negociación colectiva, seguridad social y personas con discapacidad, ¿vale? Todos estos temas entrarían con carácter práctico. Y para que veamos un poco los cambios que se han introducido en este bloque, pues bueno, desaparece el tema 1, desaparece la mención al TREVEP, señala algunas palabras, el tema 2 se corresponde con el antiguo tema 4, el tema 3 señala un epígrafe, el tema 4 se separa, antes estaba junto con el otro tema, ahora se separa, por lo tanto dándole más importancia. El tema 5 pues mezcla situaciones. Realmente este bloque, aunque se ha mantenido con el mismo número de temas, sí que ha habido bastante cambio en el orden de los temas y también en cuanto al contenido de los mismos, ¿no? Pero bueno, en realidad, actualmente la composición yo creo que ha sistematizado más la materia y a mí me parece que han hecho bastante bien los temas nuevos y han sistematizado bien y han organizado bien la materia objeto de estudio. Entonces, este es un tema que es importante para el caso práctico y también mensualmente hacemos una magistral práctica de carácter práctico, en este caso, este sábado la de Antonio y otros meses pues de administrativo, de gestión financiera, de recursos humanos, un poco para daros a los opositores ese sábado de que veáis un caso práctico con nosotros, lo hagáis, lo traigáis hecho si es posible y de esa forma pues aprendáis más, ¿no? Y a continuación, el bloque último de gestión financiera y seguridad social, que lo va a explicar la preparadora encargada del mismo, Nerea Goñi. Bueno, el bloque de gestión financiera y seguridad social se ha visto reducido tras la modificación en esta convocatoria en 2 temas. Se ha eliminado la parte de seguridad social, por lo que podríamos llamarla gestión financiera a secas, ¿vale? No vemos nada de seguridad social, lo que es algo bueno porque el tema de seguridad social es un tema un poco árido en la medida de que es una materia muy específica con su propio presupuesto, su propia normativa. Bueno, pues es una parte importante que sacamos tras esta modificación y luego también se ha suprimido el tema de la contabilidad. El resto de los temas se mantienen. ¿Qué vemos en gestión financiera? Bueno, gestión financiera es el tema más económico, por así decirlo. Se centra en el estudio presupuestario de la administración pública. Es un tema en donde, por supuesto, estudiamos la teoría, la analizamos, pero sobre todo la aplicamos en la práctica. Es la asignatura donde hacemos alguna cuenta, hacemos algún cálculo, no muchos, no os asustéis, los que no seáis de números, son muy factibles. Sobre todo lo que hacemos es aplicar la legislación a supuestos prácticos en el sentido más práctico de la palabra, es decir, en otras asignaturas es un poco aplicar la legislación a la práctica y aquí todavía es seguir con la práctica un poco más allá, es resolver casos prácticos
Y ahí está la mayor dificultad, que a veces no es sencillo traducir esa teoría, esa legislación a la resolución de un supuesto práctico. A veces no se ve claro, es la peculiaridad que tiene esta asignatura, pero nosotros en clase hacemos todas las semanas casos prácticos, trabajamos muchísimo en los casos prácticos y la verdad que los alumnos están contentos con todas las asignaturas y también con gestión financiera, aunque en principio da un poco de respeto y de miedo porque sí que es cierto que toda la metodología de estudio es un poco diferente al resto de las asignaturas porque es un poco menos teórica y un poco más práctica, pero realmente una vez que coges el truquillo es muy fácil, es muy factible, es una asignatura muy agradecida, con menos teoría que otras, pero con más práctica. Entonces, bueno, pero una vez que se aprende a resolver los supuestos prácticos es incluso, voy a decir, entretenida, es incluso divertida, a gustos, claro, pero a la mayoría de la gente les acaba gustando. ¿Qué es lo que vemos en esta asignatura desde el punto de vista teórico? Como digo, nos enfocamos en el estudio del presupuesto. ¿Qué vemos? Bueno, pues realizamos todas las operaciones que para la administración pública implica la realización de un gasto. Como os imagináis, la administración pública, la mayoría de operaciones que realiza en lo que se refiere a la gestión de su presupuesto, pues son gastos. Desde contrataciones, como os ha dicho el compañero, que tienen un peso muy elevado en nuestra oposición, bueno, pues nosotros los estudiamos desde el punto de vista financiero, esas contrataciones, pero desde el punto de vista de la tramitación financiera. Al final, un contrato, una subvención que representan para la administración pública, pues un gasto. Entonces nosotros nos encargamos de gestionar ese gasto. Abordamos situaciones como qué es lo que sucede cuando no existe crédito suficiente para realizar una operación, ¿no? Pues ahí entraría la figura, por ejemplo, de las modificaciones de crédito. O cómo debe tramitarse un contrato, una subvención. Pues ahí aplicaremos el procedimiento de ejecución del gasto. Como digo, el gasto es el apartado principal de la asignatura en el ámbito presupuestario, pero también vemos los ingresos. Hay un tema dedicado, que veo hay una pregunta de si no existe un tema tributario. Sí que hay un tema tributario, hay un tema dedicado a los ingresos que obtiene la administración pública, pero sí que es cierto que nuestra realidad como gestores de la administración pública que somos, no nos vamos tanto a encargar de gestionar ingresos, sino más a gestionar gastos. De ahí que la perspectiva que enfoquemos siempre en los casos prácticos o casi siempre sea en el ámbito de gastos, pero sí, por supuesto, hay un tema tributario en donde se ven los ingresos que percibe la administración pública, que son principalmente de naturaleza tributaria. Además de la gestión del presupuesto, del ámbito de los ingresos públicos, también analizamos las retribuciones de los empleados públicos ya más de una perspectiva financiera, es decir, en el sentido de las nóminas, por ejemplo, y luego también analizamos pues, un control posterior después de que se han realizado todas estas operaciones financieras, cuál es el control que sigue la administración pública para supervisar que las actuaciones de los entes públicos pues, sean conforme a la legalidad en la ejecución de estos gastos. Como os digo, es una asignatura muy práctica y por eso en clase trabajamos muchísimo con los casos prácticos y con los tesis. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Nerea, por la explicación. Actualmente lo que vamos a hacer es, bueno, lo que estamos haciendo y lo que haríamos con los nuevos alumnos que os incorporéis es crear un grupo nuevo para vosotros, empezar a ver el temario por orden, ¿vale? Quizás mezclaríamos algunos bloques, como es el caso de Antonio, al prepararlos él, Unión Europea y Contratación Pública, y daros inmediatamente test y casos prácticos, porque al final una oposición son 2 ejercicios. Entonces tenéis que practicar mucho los ejercicios para estar preparados el día del examen, ¿no? El objetivo es no solo dominar la materia, sino también dominar el tipo de ejercicio al que os vais a enfrentar. Y entonces, bueno, acerca de este tema de los ejercicios, para que veáis aquí en la propia convocatoria cuáles son, pues tenéis en primer lugar aquí un primer ejercicio que consiste en contestar un cuestionario tipo test de 100 preguntas. El tipo test hay que ser rápido porque hay 90 minutos para hacerlo, por lo tanto, menos de 1 minuto por pregunta. Los enunciados, hay algunos que son largos, ¿vale? Pero bueno, no es excesivamente difícil el tipo test. Y 5 preguntas de reserva. Esto lo prepararéis semanalmente
haciendo los tipo test que os mandamos y hacemos mensualmente un simulacro. Ahora que estamos en fase de examen, vamos a hacer un simulacro mensualmente. Es decir, vamos a hacer un simulacro en junio, otro en julio, otro en agosto y luego otro en septiembre antes del examen. Una vez que haya pasado el examen de septiembre, pues no haremos simulacros mensualmente, sino quizás un poco más espaciados en el tiempo, también porque no tendréis tanto nivel para entrar en simulacros, pero los alumnos que ya están preparando el colegio, muchos de ellos tienen ya nivel para aprobar las oposiciones en caso de que fuesen este mismo fin de semana, ¿no? Y es para ellos importante hacer simulacros con asiduidad para estar preparados. Luego, un segundo ejercicio que consiste en la resolución por escrito de un supuesto práctico, es decir, un caso práctico a elegir entre dos y únicamente entran los bloques 4, 5 y 6 del programa. Por lo tanto, esto es algo interesante porque reduce bastante la materia que entra en este caso práctico y además tenéis posibilidad de elegir un supuesto entre dos. Aquí ves un poco lo que se valora, aplicar los conocimientos, sistemática, capacidad de análisis, etc. Vale. No, sí está bien, ¿no? Vale, vamos a ver. ¿Veis ahora? Uy. ¿Compartís? Vale. Aquí, primer ejercicio, que me comentaban que no se veía, tipo test, ¿vale? 100 preguntas, 90 minutos. Segundo ejercicio, supuesto práctico de 5 preguntas, elegir entre dos supuestos relacionados con las materias de los bloques 4, 5 y 6. A continuación, vosotros cerréis vuestro examen y lo lee la comisión permanente de selección. Y de hecho, hay un único examen el día 16, en el cual el opositor hace por la mañana el caso práctico, digo, por la mañana, perdón, el tipo test, por la tarde el caso práctico, lo entrega y luego ya se puede olvidar de las oposiciones hasta que la comisión permanente de selección le dé su nota. Por lo tanto, se ha reducido mucho el tiempo que tarda un opositor desde que se presenta el primer examen hasta que termina la fase de oposición, lo cual implicará que podrá salir antes la siguiente convocatoria. Porque desde el 16 de septiembre tardará en el opositor saber cuál es su nota y si ha aprobado, lo que tarde la comisión permanente de selección en evaluar a todos los opositores que se han presentado, que aunque son muchos, la mayoría de ellos con el ejercicio tipo test, que la criba es a través de una hoja de lectura óptica, pues la criba será rápida y posteriormente únicamente será leer por parte de la comisión permanente de selección los ejercicios de los distintos alumnos y ver así pues, quiénes aprueban y quiénes no. ¿Vale? Y luego, por último, bueno, aquí los establece la puntuación. Primer ejercicio de 0 a 50 puntos. De 0 a una calificación mínima 25, o sea, mínimo un 5. El corte no puede estar por debajo del 30%. Y el segundo ejercicio igualmente de 0 a 50, calificación mínima de 0,25 y el corte no puede ser inferior al 35%. ¿Vale? Es decir, hay posibilidad de aprobar la oposición sacando menos de un 5, pero no sacando menos de un 35% en el segundo ejercicio. Y en el primer ejercicio se puede aprobar el primer ejercicio sacando menos de un 5, pero no menos de un 3. ¿Vale? Aquí los títulos de evaluación de caso práctico, conocimiento de 0 a 20 puntos, sistemática 0 a 10 puntos, capacidad de análisis 0 a 10 puntos, capacidad de expresión escrita 0 a 10 puntos. ¿Vale? A continuación, pues bueno, ya hemos visto el modelo de oposición y en qué se basa tanto los temas como los ejercicios. ¿Vale? A continuación, lo que vamos a hacer va a ser entrar en la plataforma de Moodle que utilizamos en el colegio para que veáis cómo funciona. Entonces voy a entrar por el usuario de una de nuestras preparadoras, de Eva, que está aquí presente.
Están preguntando por el foro que cuánto tiempo se le dedica a la oposición y cuántas horas al día para tener éxito. Pues es una buena pregunta. Yo diría que 20 horas a la semana. Esa sería mi estimación. Antonio, ¿tú qué crees? Yo diría una media diaria de 6 horas. Pensamos que la mitad de vosotros vais a estar trabajando o estáis estudiando algún tipo de formación máster o otro tipo de estudio. Entonces, más o menos yo creo por el volumen, 6 horas de lunes a 6 días a la semana, ¿vale? Siempre yo creo que es bueno dejar un día de descanso, de conexión, para no agotarte, sobre todo pues al inicio, que tienes que cogerlo con ganas, con fuerza y con energía y no te puedes quedar pues rápidamente. Por la tuya. Espérate, a ver, no me acuerdo cuál es la mía. Es que si no, me equivoco y he puesto la contraseña en el usuario y ya, pues iba a tener todo el mundo, iba a poder todo el mundo entrar en donde Eva. Nerea, si no, dime tu usuario y contraseña por WhatsApp y entro a través del tuyo, ¿vale? Voy a contestar esta pregunta, que es interesante. Yo diría 20 horas semanales, que eso se lo puede organizar uno más o menos como quiera. Es muy importante asistir a clase o por lo menos ver las clases grabadas y luego también es muy importante hacer los ejercicios. O sea, acostumbrarse a hacer tipo test, acostumbrarse a hacer casos prácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería muy relevante. ¿Qué más preguntas hay, Nerea? Bueno, pues que cuánto tiempo. Yo pienso que el tiempo también es proporcional a las horas de estudio que metas al día. Claro. Habrá quien se lo reparta en 2 años y habrá quien meta todas las horas en 1 año. Pues dependerá, pero yo creo que 1 año es factible aprobar esta oposición. Efectivamente, yo, por ejemplo, este es un ejemplo personal, ¿no? Yo cuando probé, había únicamente, había únicamente 400 plazas, lo cual, comparado con las 2.800 que hay ahora, pues es mucho menos. Y yo aprobé la segunda convocatoria. Pero ya hubo gente en mi promoción que había aprobado la primera. Y al final, realmente, esta oposición, a mí lo que me hizo decidirme por ella es que la había bastante objetiva, ¿vale? O sea, por al final el tipo test, si tú te sabes las leyes, dominas las leyes que entran en el tipo test, hay una respuesta que es clara, ¿cuál es? Y el caso práctico son situaciones jurídicas que también tienen una respuesta. Entonces a mí eso me animaba para opositar a este cuerpo el hecho de que dependía de mí en cierta medida, ¿no? Y dentro de esa dependencia, pues estaba el echarle horas a las oposiciones. Entonces, bueno, ahora el siguiente punto que vamos a ver es relativo a cómo preparamos en el Colegio de Politólogos y Sociólogos, cómo preparamos la oposición. Y entonces un aspecto importantísimo es el Moodle, ¿vale? El Moodle es una herramienta online que vosotros conoceréis porque en la universidad la tendríais, en la cual, pues bueno, aquí está la formación, preparación de oposiciones, el cuerpo y, por ejemplo, este es el grupo 2, ¿vale? Que lleva cierto tiempo. Entonces, pues aquí se la están ido colgando los diferentes calendarios, ¿vale? Por ejemplo, calendario de mayo, que es el que estamos siguiendo actualmente, pues tienen cada miércoles, dan clases los miércoles lo que van a hacer. Entonces, en primer lugar, miércoles 3 políticas públicas, temas 6 a 10, bloque 3 Unión Europea, luego una magistral que yo el día 13, contratación pública temas 5 y 6, es algo que dimos el pasado sábado, que alguno de vosotros que nos habéis pedido una prueba de nivel para entrar en el nuevo grupo avanzado que se va a crear, os se manda el simulacro, contratación pública temas 5 y 6, que le dio Antonio ayer, precisamente, y luego la magistral de este sábado, ¿vale? Y por último, el día 31, la sesión de cierre de vuelta, que va a preceder la nueva vuelta que vamos a dar ahora. Además del calendario, bueno, aquí está la convocatoria, los conectores para ayudaros a hacer casos prácticos y las clases magistrales. Nosotros, el modelo de preparación, ¿cuál es? Pues damos clases semanalmente de 2 horas, de 6 a 8, los martes o bien los miércoles, depende del grupo, y posteriormente hay magistrales al menos 2 veces al mes, ahora que estamos en época de exámenes, ¿vale? Entonces, y en época de fuera de exámenes, 1 vez al mes, aunque estamos planteando mantener lo de la magistral 2 veces al mes, ¿vale? Entonces, aquí tenéis el material que se ha ido dando a las magistrales. Pues sábado 15 de abril del 23, antipo caja fija, que lo dio Nerea, tipologías normativas, y bueno, pues podemos entrar en el material, ¿no? Y desde aquí podéis descargar todo.
Por ejemplo, si soy magistral en tipos de caja fija, pues ciclo presupuestario, una explicación, tal, ¿vale? Esto se va siguiendo durante la magistral. Magistral de tipología normativa, distribución vertical del poder y competencias, modificaciones de crédito, un caso práctico de contratación pública. Aquí, por ejemplo, pues os sube el caso práctico para que vosotros lo hagáis y lo llevéis hecho a la magistral, ¿vale? Entonces fueron varias preguntas y a continuación, bueno, este caso ya está resuelto porque ya se ha dado esta magistral, se sube el caso resuelto por parte del preparador a todos los grupos y vosotros podéis comprobar el caso que habéis hecho vosotros como mejor habéis podido, ¿no? Cuál sería la respuesta de 10, por así decir, en un examen. Y entonces aquí está la respuesta que ha dado Antonio. Y también al hacerlo cada uno de nosotros preparadores de una materia concreta, pues le da más calidad porque Antonio pues es un hacha en contratos y ha hecho un caso práctico pues muy bueno y muy bien resuelto, que si lo hacéis así, pues aprobaréis. ¿Vale? ¿Qué plan de presentación tienen? Tal, en fin, distintas preguntas. Posteriormente, una magistral, por ejemplo, de la parte de personal, que la dio Alejandro. Entonces, pues también otras diapositivas acerca del convenio, explicación del convenio. Lo podéis, en fin, de forma que podáis estudiarlo de forma amena, también que sea más ameno a la hora de verlo en la magistral. Entonces, estas son las magistrales, ¿vale? Luego, si seguimos el modus operandi del calendario, ¿vale? Pues, por ejemplo, me he fijado antes que acaban de dar una contratación pública y, por lo tanto, una Unión Europea. Entonces, si os metéis en el grupo 2, ¿vale? Y nos metemos, por ejemplo, las materias que ha dado Antonio, pues podemos entrar en... bueno. Y luego los vídeos, ¿vale? Tenéis las magistrales también grabadas y los vídeos subidos aquí en vídeos clases magistrales, ¿vale? Entonces aquí tenéis todas las magistrales, todos los vídeos subidos y, por ejemplo, pues aquí podemos ver la que dio pues las de Nerea, por ejemplo, anticipos a caja fija, tal, las podéis ver a través de aquí. Y de esta forma no tenéis que presencialmente el sábado por la mañana estar en clase, no os lo vais a perder, sino que después se colgará en el colegio, se colgará en vuestro Moodle y lo podréis ver, ¿vale? Aquí tenemos una conexión un poco lenta, que es la que nos ha dado problemas a la hora de poner más la presentación. Os pido disculpas por eso. Pero pues aquí aparece Nerea explicando todo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí va, salido del todo, ¿verdad? Sí, pues me tengo que ir a Entra, por favor. Sí. Mira, ya está guardado. Vale, perfecto. No, que ciérralo. No van a descubrir nada. Nos están preguntando también sobre qué previsión de plaza se prevé que haya para la siguiente convocatoria. Pues mira a ver si encuentras, aunque yo estuve mirando por foros y demás y no he visto casi información, pero claro, es que esto es algo que todavía no ha sido publicado. Yo preveo que serán en torno a 1000 plazas y que quizás se acumulen más por la última... Claro, porque por la última convocatoria van a salir muchas menos, ¿vale? Pero bueno, mira a ver, Nerea, si puedes encontrar algo más mientras yo explico y luego lo contamos, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, tenemos aquí la sesión 5 de Unión Europea, por ejemplo, ¿vale? Y aquí los temas que os vamos subiendo a la plataforma, ¿vale? Entonces, tema 1, adhesión de países a la Unión Europea. Eso os lo descargáis y os lo estudiáis, ¿vale? Pues en fin, nuevos miembros, cuáles son los países candidatos, cuáles son los candidatos potenciales. Es aquí una serie de el temario, ¿no? Aquí el temario rehecho para la última vuelta. Claro, el grupo 2 lleva tiempo y entonces ya tiene varios temarios, varios cambios que se han ido haciendo en el Moodle colgados. Y de la misma forma que en la magistral, los vídeos de la Unión Europea, pues los teníamos aquí y podréis entrar para verlos y repasar las clases, ¿vale?
por ejemplo, materia de Derecho Administrativo, que es la especialidad mía, pues aquí tenéis una carpeta para que subáis vuestros casos prácticos, los alumnos. Entonces aquí los alumnos van subiendo sus casos prácticos y yo se los corrijo en clase. ¿Vale? Se busca alfabéticamente. ¿Vale? 6 submisiones. ¿Vale? Y los escanean a mano y los suben y los vemos en clase. Y yo por mi parte, por ejemplo aquí en materia 2023, subo tipo test de las leyes. Por ejemplo aquí, sesión 2, tipo test de la ley de subvenciones, tipo test de la ley de expresión forzosa, versión en blanco y versión con respuestas. ¿Vale? Y entonces el alumno se lo puede corregir en casa. Y luego un caso práctico, por ejemplo aquí en caso práctico de la ley 39, el caso práctico resuelto por una parte, ¿vale? Corregido por mí, y por otra parte el caso práctico en blanco, que sí que hace el opositor, para luego subirlo a la carpeta que os he enseñado antes. ¿Vale? Pues bueno, ese sería un poco el modus operandi que seguiríamos. ¿Se ha visto todo, chicas? Eva y Nerea. Sí. ¿Todo bien? Sí. Vale. Entonces, bueno, ese sería prácticamente el Moodle y los materiales, para que les echéis un vistazo. Luego también a la hora de elegir los materiales que hemos ido dando, pues bueno, como podéis ver en esta carpeta que voy a poner a continuación, en realidad no son muy originales, ¿vale? Entonces, cuando estábamos viendo cómo preparar las oposiciones, nos hicimos un análisis estadístico, lo hice yo, de un poco que entraba en los distintos ejercicios, ¿vale? Entonces os voy a poner un par de leyes para que veáis el análisis que hemos hecho. Por ejemplo, la ley de contratos, que como ha explicado Antonio, es una ley esencial. Pues en esta ley de contratos, ¿vale? Siguiendo esta leyenda, LI, preguntas de libre, y preguntas de promoción interna de gestión, y luego también vimos las comunidades autónomas, Galicia, Asturias, Andalucía, Madrid, Castilla y León. Viendo esto, vimos lo que se había preguntado más en cada ley que vosotros tenéis que estudiar. Entonces, por ejemplo, pues en la ley de contratos, esos son todos los artículos de la ley, artículo 1, 3, 12, todos los artículos que se han preguntado. G son preguntas de carácter general, acerca de la ley, de fecha de la ley, etcétera, que no responden a ningún artículo en concreto. Y entonces, pues por ejemplo, el artículo 29 se ha preguntado en 2014, en 2015, 2016, en el 18, el 19. Pregunta 99, en el 15, en el 19. Artículo 118, el de los contratos menores, en el 2008, 2010, 2014, 2018. Entonces, pues aquí podemos discriminar y saber lo que más se ha preguntado y así seleccionar a la hora de haceros test y haceros material, seleccionar cosas que pregunten para de esa forma maximizar más vuestro tiempo de estudio y que estudiéis lo más relevante y de esa forma tengáis más posibilidades de éxito con las oposiciones. ¿Alguna pregunta, Nerea? El micro. Están planteando cuándo consideramos que sería buena opción que empezaran el curso de cara a la convocatoria siguiente. No se te oye, Nerea. ¿Ahora no me oís? ¿Tú sí la oyes, no, Eva? Sí, yo sí la oigo. Nada, estaban preguntando de... Vale, sí, ya lo escucho también. Adelante. Vale, está bien. Ya veo que habéis contestado la última pregunta. Voy a seguir con el PowerPoint para terminar ya. Ya hemos explicado el Moodle
y el material. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, de cara a la pregunta de cuándo empezar, como sabéis, una oposición es una carrera de largo recorrido, entonces mi consejo es que cuanto antes comencéis a preparar la oposición, mayor ventaja tendréis respecto al resto de los competidores. Efectivamente. Porque Efectivamente, al final una oposición pues lleva el tiempo, es un trabajo intenso y cuando antes empecéis a preparar mejor. Pues también, claro, esta convocatoria ha sido un efecto ya más importante para mucha gente. Mucha de esa gente no va a llegar a la convocatoria, no va a aprobar, pero seguirán estudiando para la siguiente y será vuestra competencia más directa. también Entonces, bueno, preguntan por el ratio de aprobados. pues bueno, el ratio de aprobados, aquí es la estadística de la OPE del 2018, ¿vale? Claro, todavía la de este año no la tenemos. Entonces aquí podéis ver el total de instancias, ¿vale? Cerca de las 10.000. Luego, ¿cuánta gente supera el primer ejercicio? Pues superaron en el primer ejercicio 1.900, ¿vale? El segundo ejercicio lo superaron 829 y, por lo tanto, pues fase de oposición aprobada, el mismo número, 829 personas. Bueno, Hay que añadir que no todo el mundo que se presenta estudia, que mucha gente ni Claro. siquiera acude al día del examen. O sea que muchas instancias. Efectivamente, entonces nos tiene que amilanar el hecho que haya muchas instancias. O sea, por ejemplo, ahora mismo ha habido 19.200 instancias para gestión, 2.800 plazas y el ratio es de una plaza para cada 9 personas. Entonces está muy bien. O sea, yo, por ejemplo, cuando me presenté era una plaza para cada 17. Cuando me presenté a la 2 y cuando me presenté a la 1, que ya probé la 1 de la Comunidad de Madrid recientemente, el de TAC de la Comunidad de Madrid por turno libre, también éramos uno para cada 17 plazas. O sea que un ratio de 1 para cada 9 está súper bien. Aunque ese ratio probablemente en la siguiente convocatoria no sea tan bueno porque no haya tantas plazas, pero igualmente seguirá siendo muy buen ratio. Vale, a La continuación. previsión es que la oferta de empleo público para el cuerpo de gestión se mantenga, aunque el número de plazas no sea tan elevado, al final es un cuerpo que necesita, que hay mucha vacante y necesita cubrirse. Claro, es cierto lo que dice Nerea. Durante la crisis no se respetó la tasa de reposición, la administración está muy envejecida y entonces pues eso está dando lugar a convocatorias importantes de plazas. Para que veáis la nota de corte, en el 2018 se aprobó el primer ejercicio con un 47 de 100, o sea, ni siquiera un 5. El segundo ejercicio con un 49,3 de 100. Y el tercer ejercicio, que en ese momento había un segundo ejercicio que eran preguntas cortas y un tercer ejercicio en el caso práctico, 22,5 de 50, o sea, ni siquiera un 5 para el tercero, ¿vale? Y luego la nota de corte de la OPE del 19 sube bastante la nota de test a un 61,33. Y luego el segundo ejercicio, la primera parte, un 6. Segunda parte, 13,80. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, la nota de corte es más estricta en el primer ejercicio, en el segundo ejercicio menos nota de corte, menor nota de corte. ¿Vale? Esto es un poco eso que hemos explicado. La plataforma Moodle ya la habéis visto. Las sesiones se impartirían a través de Microsoft Teams, que es la misma aplicación que estamos utilizando hoy. Grupos reducidos. Actualmente estamos teniendo, justo les pregunté yo ayer a los preparadores cuánta gente habían tenido en clase. Os voy a decir lo que me dijeron. Yo tuve en mi clase 3 personas. Pero mucha gente, aún estando en el grupo, no va a clase porque luego pueden ver las sesiones grabadas, se descuelga el caso práctico y hay mucha gente que tiene obligaciones y que no puede asistir a clase. Entonces a mí me dijeron, grupo 3, 3 alumnos, grupo 2, 4, grupo 4, 5 y grupo 5, que es un grupo de nueva creación, había 8 alumnos. Pero bueno, que siguen siendo grupos muy reducidos. ¿Vale? Por lo tanto, Microsoft Teams, plataforma Moodle, 2 horas semanas de clase, clases magistrales y simulacros los sábados, 2 veces al mes, y luego los preparadores que ya nos hemos presentado,
funcionarios del cuerpo de gestión de las últimas promociones, yo de la del 17, pero bueno, que estoy fresco porque he aprobado recientemente la 1 de la Comunidad de Madrid y el resto era del 18, por lo tanto también muy frescos, ¿vale? Que es algo importante en un preparador que esté actualizado y que haya aprobado hace no mucho. A continuación, esto también os hemos enseñado, temario propio, os hemos enseñado algunos temas, os hemos enseñado los tipo test, los casos prácticos y, bueno, un poco una estimación, ¿vale? Mi cálculo es 20 horas semanales mínimo, que esto, si estás trabajando, te saldría, ¿vale? Si estás sin trabajar, yo le dedicaría una jornada laboral, entre 8 y 9 horas diarias a las oposiciones, con objetivo de aprobar a la primera convocatoria, evidentemente, ¿vale? Aquí tenemos algunos enlaces de interés, ¿vale? Para la promoción interna. Una vez que sois A2, podéis aprobar la promoción interna de la 1 de la escala técnica de organismos autónomos o del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado. Y, por ejemplo, en mi caso, yo al estar trabajando en la Comunidad de Madrid, también podía presentarme de forma interna al Cuerpo de Técnicos de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Lo cual es una opción interesante. Os dejo aquí los enlaces de interés. Y bueno, aquí he puesto, bueno, esta ponen de Antonio, aunque al final hemos dado la sesión todos, pero bueno, os dejo el teléfono, el contacto de Antonio por si queréis contactar en LinkedIn. A mí me podéis contactar a través del correo, aunque yo también estoy en LinkedIn. Y nada, pasamos a la fase de dudas. Cualquier pregunta que podáis tener, la contestaremos. Así que nada, abrimos micrófonos y estamos a vuestra disposición para las dudas que queráis plantear. Están preguntando, bueno, hay muchas dudas, pero están preguntando si aquellos que quieran preparárselo en verano, si tendremos algún curso intensivo de cara al 16 de septiembre. Sí, vamos a empezar el próximo martes y miércoles 6 y 7 de junio, en los cursos intensivos. Habrá uno de nivel básico, habrá otro ya para gente que tenga cierto rodaje en el ámbito de las oposiciones. Entonces, para escribiros en uno u otro, escribid al mail que hay aquí en gacematerial@gmail.com y os indicaremos cómo podéis hacer vuestra inscripción. Vale, ratio aprobados. Joaquín, ¿no hay posibilidad de inscribirse para la convocatoria de septiembre? No, ya no es posible inscribirse para septiembre. Tendréis que ir a las siguientes convocatorias. Guillermo, con las 2.800 plazas, ¿creéis que la comisión de permanente de selección pueda dejar desiertas a que se cumplan los mínimos? A ver, la comisión permanente de selección no puede aprobar o sea, no puede ni aprobar a gente que esté por debajo del mínimo, ni suspender a gente que entre dentro del corte. Entonces ellos fijarán el corte, que normalmente eso lo fijan en una nota que hacen antes, y a esa gente que han fijado el corte en una nota que han dispuesto antes, pues esas personas entrarán. Es algo que hacen previamente, pero de todas formas yo preveo que la nota de corte no sea muy alta y que se queden muchas plazas desiertas, porque simplemente no creo que haya una bolsa de opositores preparada para asumir una convocatoria de 2.800 plazas en gestión. Estaban comentando también si todo el mundo que aprueba tiene plaza y sobre el curso selectivo. Hay una pregunta. El curso selectivo, hemos lo estado viendo por el chat, pero por si no se ha visto, una vez que se supera la fase de oposición, es decir, que has pasado ese corte mínimo en los 2 ejercicios, se te nombra funcionario en prácticas, ¿vale? Como funcionaria en prácticas ya cobras un sueldo base y a continuación se hace el curso selectivo. Actualmente el curso selectivo dura 2 semanas, es todo, generalmente suele ser de 9 a 2 de la tarde, o sea, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y se califica como apto o no apto. Pero vamos, con entregar los trabajos, que suelen ser grupales, que se envíen, todo el mundo es apto. No ha habido ningún caso que sea no apto. A continuación, pues pasan unos días y sacan la oferta de destinos. Y se escoge el destino y luego ya sacan la resolución en la que se te adjudica el destino, pues por orden de preferencia, según la nota que hayas tenido, y ya puedes tomar posesión como funcionario en tu nuevo puesto. Entonces, todo el mundo que aprueba la oposición tiene puesto de trabajo. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta que hayáis visto importante? ¿Chicas?
Nos preguntan sobre cuándo se prevé que será la próxima convocatoria al margen de esta de septiembre, que imagino que habrá gente que no habrá llegado a poder inscribirse. Efectivamente, ¿vale? O sea, la gente que no haya podido ya inscribirse, pues bueno, tendrán que... Tiene la oportunidad perfecta para llegar aprobado para la siguiente convocatoria. Exacto, porque al final, pues bueno, la idea es empezar ya con un ritmo intensivo, siguiendo la preparación de quienes van a ir a septiembre, que les vamos a dar un curso intensivo que empezará 6 y 7 de junio, y ya tener una base para probar las oposiciones. La convocatoria yo preveo que será alrededor de finales de este año, principios del siguiente, diría. Por cierto, nos están recordando la posibilidad de ser nombrado funcionario interino, no lo hemos comentado. Una vez que te presentas a las oposiciones, aunque no saques nota suficiente como para aprobar los exámenes, se generan unas bolsas de candidatos que no han superado los exámenes y en función de las necesidades y vacantes que van surgiendo en los organismos públicos, se va acudiendo a esas listas para nombrar funcionarios interinos para la cobertura de esas plazas, que sabéis que ahora se fija como periodo máximo de hasta 3 años con el nombramiento de funcionario interino para ocupar esas vacantes. O sea que con la mera inscripción en la oposición y presentaros al examen, tenéis asegurada quedar en la bolsa de interinos. Además, en función de las provincias, la nota de corte está muy baja, o sea que llegan incluso a nombrar funcionarios interinos a gente que recientemente acababa de estudiar, que no le ha dado tiempo a poder estudiar mucho. Vale, luego preguntaron además de que se reducen los temas, ¿hay alguna particularidad o algo a tener en cuenta al optar por promoción interna en vez de libre? Bueno, yo diría que la competencia. Es que en promoción interna hay muchas menos personas que en libre y por tanto eso hace que el nivel sea más bajo. Aunque aún así no lo regalan. O sea, he tenido alumnas, estuve concretamente 3 personas que llegaron en promoción interna al último examen, lo hicieron y tal, y pedían nivel. O sea, una persona que había hecho un ejercicio, a mi juicio, malo, no la aprobaron y luego dejaron un montón de plazas vacantes. Al final, pues bueno, exigen un nivel para entrar en el cuerpo, ¿no? El temario está en la plataforma, el temario es todo online, y vosotros lo podéis imprimir en casa y tenerlo en papel si queréis. ¿Cuánto tiempo se tarda en dar una vuelta al temario? Pues hombre, depende de cómo lo planifiquemos los preparadores. Nosotros hacemos vueltas cortas y vueltas largas. Actualmente, la siguiente vuelta va a ser del 4 de junio hasta mediados de septiembre y va a incluir todos los bloques. Son 15 sesiones y vamos a dar cada bloque aproximadamente en 3 sesiones. Son algunos bloques como Constitucional, Unión Europea, Contratación Pública y Unión Europea que se van a dar en menos sesiones. ¿Vale? Ratio de aprobados. El mismo que hemos visto antes. Todos los que aprobados tienen plaza sí. El segundo ejercicio que se ha instaurado, no se ha instaurado, o sea, el segundo ejercicio ya existía, el caso práctico ya existía. Lo que pasa es que ahora han eliminado las preguntas cortas. Es un ejercicio clásico, el de caso práctico, y importante para esta oposición, que es un cuerpo técnico. Y entonces, pues bueno, me parece que no hay cambios en cuanto al práctico. Grupo para el temario para el 16, sí, ¿vale? Va a haber 2 grupos, uno avanzado, otro nivel básico. Si no he acabado la carrera, pero estoy en cuarto, ¿me puedo escribir? No te puedes escribir porque a fecha de fin de presentación de instancias no tienes el título, pero quizás más adelante sí. Para la siguiente convocatoria. Para la siguiente convocatoria, ¿vale? ¿Diferencia principal con TAC A1 en cuanto a carga de trabajo? A ver, yo personalmente esta pregunta la puedo contestar porque soy administrador civil, pero de la Comunidad de Madrid, no del Estado. La diferencia es que el trabajo de la 2 es un trabajo que eres un puesto, eres un mando intermedio, sigues las instrucciones de la 1 y entonces eso va parejo tanto en sueldo como en responsabilidad. O sea, no tienes tanta responsabilidad, no eres el último que toma la decisión, ni cobras tanto. Pero aún así, yo diría que es un intercambio muy justo de responsabilidad, funciones y sueldo. El A2 es bastante cómodo, más que la 1, a mi juicio.
Pero bueno, ahora lo veré cuando me incorpore al puesto de A1, lo veré. ¿Recomiendas el intensivo para gente que empieza? Sí, porque el intensivo, por el mismo precio, vais a recibir más sesiones magistrales, más simulacros y vais a estar, digamos, viviendo lo que es una convocatoria que ya están terminando y bueno, pues va a ser más intensivo y vais a aprender más. Por tanto, en menos tiempo vais a aprender más de lo que aprenderíais en más tiempo y por tanto vais a amortizar más vuestro dinero. El precio de intensivo es el mismo precio que para el resto de cursos. Son 160 euros para no colegiados, 145 para colegiados. Porque no hay que olvidar que nosotros somos un colegio profesional. Luego temario del CEP por tu cuenta, no hay problema, pero nosotros damos temario. Compatibilidad de estudiar un máster en extranjero y estar preparando la oposición. Pues bueno, si tienes, no sé cómo duro es el máster, o sea, yo he aprobado la A1 opositando y dando clase y trabajando. O sea que al final todo es de organización. Pero claro, hay que ser muy estricto con la organización para poder abarcar un trabajo, una posición, un trabajo, un máster, una posición, en fin, cualquier combinación, ¿no? Los interinos son gente que efectivamente no llegó a la nota de corte para aprobar la oposición, pero se quedaron cerca, o bueno, con la necesidad que tienen, tal y como decía Nerea, a veces incluso no tan cerca. ¿Vale? Luego, ¿con cuánto tiempo hace falta inscribirse? A ver, lo ideal es que todo el mundo que desee inscribirse lo haga, especialmente si tiene intención de formar parte del grupo avanzado, lo haga un poco antes para que le podamos hacer una prueba de nivel. Y quienes no vayan a necesitan una prueba de nivel, pues directamente antes de que termine este mes, o sea, antes del 31 de mayo. Luego, aprobando esta posición se puede trabajar para el Ministerio de una Autonómica Local, correcto. Yo estoy ahora mismo en la Autonómica, conozco más gente de la Comunidad de Madrid y bueno, también conozco gente del Ayuntamiento. Y creo que no me dejo nada más. Están preguntando que una vez que se aprueba, ¿cómo se elige el puesto a cubrir? Y sí, depende de la nota. Función pública saca plazas, bajamos 600, 700, entonces tú tienes que elegir, si por ejemplo tienes el puesto número 100 plazas, ¿no? Y entonces pues depende lo que hayan elegido los que están por encima de ti en nota, pues será lo que te toque. Luego, también, bueno, yo pues, solamente por comentar, porque veo que hay mucho interés por comunidades autónomas y entidades locales. Una de las ventajas de esta oposición es que el temario que se da es transversal, es decir, derecho administrativo es básico para cualquier tipo de oposición constitucional, etcétera. O sea, el 70% del temario que se da en gestión os puede servir también para prepararos a una oposición de una comunidad autónoma de gestión, de una 2 o incluso de una entidad local. Sí, y luego, en cuanto a trabajar en esas entidades, al ser un cuerpo generalista, no sois competencia exclusiva de ningún ministerio o administración. O sea, hay funcionarios que las tareas que desarrollan, pues eso, juez, diplomático, militar, son tareas que solo tiene el Estado. Entonces, no puedes trabajar por otra administración. Sin embargo, la Comunidad de Madrid contrata, el Ayuntamiento de Madrid tiene recursos humanos, el Ayuntamiento de Pozuelo tiene gestión financiera, y eso es lo que hace que el funcionario del cuerpo de gestión pueda moverse por libre designación, concurso de méritos, a cualquier administración con las ventajas retributivas y en términos de condiciones que ello supone. ¿Vale? Bueno, yo creo que hemos cubierto todo, ¿vale? También la promoción interna, también los interinajes, hemos explicado bien el material que ofrecemos en el colegio, la plataforma Moodle, clases grabadas, sesiones de 2 horas semanales, grupos reducidos, magistrales 2 veces al mes, una de ellas de carácter práctico. De todas formas, cualquier otra duda que os quede, me podéis escribir al correo de la coordinación, gacematerial@gmail.com. Y bueno, daros las gracias a los que habéis asistido. Muchas gracias a Eva y a Nerea. Y nada, lo vamos a dejar aquí. Última duda de Marina. Para moverse a una entidad local, mediante concurso de libre designación.
Ambas posibilidades existen. O sea, libre designación son niveles 26. Concurso de méritos serían niveles inferiores. Pero normalmente la forma en la que se mueve funciona del cuerpo de gestión es por libre designación, lo cual es una ventaja, pues no te requiere un tiempo mínimo. O sea, yo, por ejemplo, me aprobé las oposiciones en el 2018 y en el 2020 me moví a la Comunidad de Madrid a un nivel 26 por libre designación y no me pidieron antigüedad, ni cursos, ni nada. Únicamente